Or did you need me to do it in Spanish? Spanish. Spanish. Okay, let's do the problem in Spanish and then we can go back to English. Okay, entonces, como mencionamos cuando estamos haciendo reconstrucciones, uno tiene que adivinar qué pasó antes. Y lo que pasa es que esa placa, Farallon, tiene la misma velocidad con respecto a la placa como una forma consistente que hace pensar que esa zona transformante realmente era parte de una placa que se subdujo allá, ¿cierto? Entonces, si hacemos el ejercicio de construir cómo era posiblemente la placa antes, uno puede ver que la velocidad relativa entre Farallon y Norteamérica, por ejemplo, hace que cuando es perpendicular, hace una subducción, pero si sigo así y ese ángulo, si muevo un poco hacia el sur, es un poco más empatado con la línea de la costa, dependiendo de la línea de la costa, una subducción puede fácilmente convertir en un strike slip, ¿sí? Entonces, si choca aquí, va debajo, pero en algún momento, entre el Pacífico y Norteamérica, cuando se vaya esa placa, la pregunta es cómo es la velocidad del Pacífico comparado con Norteamérica y si el movimiento relativo es más así, paralelo con la costa, tenemos un transformante. Entonces eso pasa en la parte norte y la parte sur y cuando se vaya esa placa de abajo, vamos a tener esta situación donde tenemos un contacto directamente entre placa pacífica y placa Norteamérica y se convierte en transformante. ¿Cómo puedo saber qué tipo de borde si no pongo los marcadores ahí, transformante, subducción? Esto toca ser consistente entre los diagramas de velocidad. ¿Okay? Recuerde que yo si tengo una velocidad entre Pacífica y Norteamérica, Pacífica, Farallon, el vector de movimiento entre Farallon y Norteamérica debería ser calculable. Y si calculo de dirección y magnitud, yo puedo decidir si debería ser el movimiento así o el movimiento así, ¿cierto? Entonces, algo que ustedes pueden hacer en la casa es ese ejercicio, básicamente, si ya tenemos esa configuración donde tenemos la velocidad de Farallon con respecto a Pacific, ¿sí? 58 milímetros por año. Norteamérica con respecto al Pacífico, ¿sí? De 56 con una dirección. Hay un ángulo allá, entonces ese ángulo entre ese vector y el otro vector es 26 grados aproximadamente. Uno puede calcular el vector de movimiento en el que falta Farallon comparado con Norteamérica. Y así ver en esa parte del diagrama cómo está moviendo Farallon con respecto a Norteamérica en cualquier punto ahí, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Resulta ser una cosa strike slip. Y aquí entonces tenemos dos triple junctions. Eso fue, si miramos el punto donde primero subdujo Farallon allá, en el norte, era un quadruple junction que luego se volvió dos triple junctions. ¿Okay? Entonces el ejercicio es básicamente hacer un diagrama de estabilidad. Entonces yo quiero que ustedes lo intenten. Tenemos tres velocidades aquí. Nos dan todo. Nos dan la velocidad de Pacífico con Farallon, Farallon con Norteamérica y Norteamérica con Pacífico. Y la pregunta es, si hago mi diagrama de velocidad, ¿dónde va a ser triple junction? Si es estable, si va a desaparecer, o si está ahí y está quieto, o si está moviendo. ¿Sí? No sé si ustedes quieren, bueno, ¿quieren hacer el ejercicio? ¿O intentarlo ahora? ¿Dónde van a empezar? Voy a poner, empecemos con los ejes de velocidad. ¿Cierto? Eso podemos hacer es velocidad en velocidad en norte. ¿Y qué información tenemos? Podemos fijar cualquier placa que quieran. ¿Qué placa prefieren fijar?
Dos de mis velocidades están en términos de placa pacífica fija. Entonces, muy fácil. Si pongo Pacífico aquí, fijado, el Fairlawn va 30 milímetros por año. ¿Y en qué dirección? Fairlawn mueve hacia el este, ¿cierto? Creo que sí, es solo hacia la derecha. Sí, sí. Sí, entonces está a la derecha, yo puedo poner Fairlawn aquí Ajá. de una vez, ¿cierto? Sí. Y eso es, bueno, 30 milímetros. Ustedes pueden ver ese mismo diagrama donde dicen 15 y 15, ¿recuerdas? Pero lo que dijeron específicamente es que la velocidad de Fairlawn con respecto a Pacífico fijo es 30. Ups, yo puse 300. No sé por qué. 30 milímetros. Ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con Norteamérica? ¿Qué información tenemos? Tenemos Norteamérica 22. y Pacífico, ¿cierto? Sí. Inténtelo, pues ustedes están dibujando, ¿cierto? Yo les voy a confiar que están en la casa dibujando. ¿Dónde va el Fairlawn con respecto a, no, a Norteamérica con respecto a Pacífico? Como hacia arriba. Bueno, hacia arriba entre comillas porque tiene un ángulo. Tiene Hacia un abajo. ángulo. Ok, yo no sé exactamente qué es ese ángulo, pero voy a adivinar como, si lo pongo aquí, como de pronto el ángulo es como así, ¿cierto? Entonces yo voy a poner Norteamérica como un poco arriba y un poco a la izquierda. Listo. Y eso es 28. Oh, no, ¿cuál es? Pacífico, no, 22, ¿cierto? La longitud de esto es 22. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo un triangulito. Ahora sí quiero ver cómo es Norteamérica con Fairlawn. Yo debería hacer esta línea. ¿Sí? Si yo tengo el vector velocidad de Fairlawn con respecto a Pacífico y velocidad de Norteamérica con respecto a Pacífico, para hallar el último, simplemente yo tengo que sustraer vectores, básicamente, ¿cierto? Entonces, si hago esto, menos, bueno, esto, debería tener esto. Entonces, ¿qué? Yo lo puedo poner así. Yo tengo un vector aquí y otro vector aquí, ¿cierto? Si sumo esos vectores, yo tengo algo así. Entonces, no quiero, es que yo tengo que, bueno, ustedes ya, ¿cuánto hace que no han sumado vectores? Yo creo que ya lo han hecho mucho. Entonces, si pongo este vector menos este vector, en lugar de sumarlo así, yo lo pongo así. Yo tengo el resultado que es esto, y eso es lo que tengo aquí. Si lo pongo como en forma de ecuación, uno puede decir que, bueno, ¿cuál estamos intentando? El último fue North America Fairlawn, ¿sí? Entonces tenemos velocidad de Fairlawn con respecto a Norteamérica. Para hallar ese vector, lo que quiero es Norteamérica con el otro, Pacífico, más velocidad del Pacífico con respecto a Fairlawn, ¿sí? Yo lo que tengo es este vector y este vector, entonces, no, y entonces si quiero hallar esto, necesito esto, pero lo que tengo es de revés. Yo tengo Pacífico, Norteamérica con respecto a Pacífico, no Pacífico con respecto a Norteamérica. Entonces eso es lo mismo de que decir que esto con un menos, ¿cierto? Ok. ¿Está bien? Si la velocidad del Pacífico con respecto a Norteamérica es una cosa, la velocidad de Norteamérica con Pacífica es el mismo vector, pero negativo. O sea, es básicamente la dirección contraria. Si quiero sumar el vector 1 más 2, yo puedo sacar
el vector que falta, pero tengo que tener cuidado porque realmente lo que tengo que hacer es Pacific Fairlawn menos Pacific Norteamérica. ¿Sí? Entonces, sumo este vector y en lugar de sumar esto, yo pongo negativo. Y ese es el mismo vector, pero trasladado. ¿Sí? Entonces, yo tengo una dirección de Norteamérica con Pacífico. ¿De qué dirección? Como angulado, ¿no? Al sureste, ¿no? Dime. Eso es un sureste. Sureste. Al menos, Sí. 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 Entonces no me dejan quitar el esferito, el eraser. Ok. Entonces ustedes intentan eso, o sea, hazlo en la casa y ahora y me dices qué es lo que, si es consistente, porque el triangulito primero tiene que cerrarse y deberían, esos valores pueden averiguar, ¿sí? Si yo tengo esa suma de vectores y estimo un ángulo, pues mira ese ángulo aquí, entre aquí y aquí, ¿cuál sería? Pues entre 45 y 90, entonces no sé, ponle 60. Y si aproximadamente ese triangulito primero se cierre y que con ese valor sí es consistente. Eso lo pueden intentar, ¿sí? Lo que quiero ahora es buscar el triple junction. ¿Okay? Entonces, sin utilizar, yo puedo hacerlo sin utilizar valores. Yo simplemente dibujo a través de esto. Ah, no sé por qué me hace eso. Bueno. Vamos a dibujarlo así. Ok. Entonces puse mi Pacífico aquí, Fairlawn aquí, Norteamérica aquí. ¿Cierto? Ups, sí, es que no puedo dibujar muy recto. Ok. Para buscar el triple junction, ¿qué tengo que hacer? Poner los bordes de la placa. Entonces estamos analizando aquí. Yo lo que estoy esperando es que, bueno, Pacífico. No, pero eso es de revés. ¿Lo hicimos mal? Porque pusieron valores, pero no direcciones. ¿Estamos bien con las direcciones? Pacífico, Fairlawn, sí, Fairlawn va hacia sí. ¿Dónde va Norteamérica con respecto al Pacífico? Ok, va opuesto, ¿no? Va al lado opuesto, sí. Entonces sí, lo teníamos mal. Raise your pen. Entonces yo tenía Pacífico, Fairlawn, y si miro la dirección de esto, es una transformación dextral, cosa que entonces el Norteamérica va hacia abajo y con esa dirección. Un poco hacia este ángulo. ¿Cierto? Para ver como la forma del triangulito, toca saber exactamente los ángulos. No me han dado los ángulos, pero por ejemplo, si Pacífico es aquí, Norteamérica aquí, para saber si este punto es aquí o aquí o aquí, tengo que mirar el Fairlawn y decir, bueno, ¿dónde va Norteamérica con Fairlawn? Si va hacia aquí, hacia abajo, entonces no es ni aquí, sino pues a la izquierda de Fairlawn más hacia el sur, estas flechitas. Ok, ahora ¿dónde voy a poner los bordes? ¿Ustedes pueden ver claramente ese diagrama o no lo ven bien? No, pues sí se ve. Ok, se ve como feo, pero se ve, ¿sí? Entonces eso debería ser 30, eso debería ser 28 y eso debería ser 22. Y uno teniendo esos lados del triangulito, se supone que uno puede también hallar los ángulos, ¿cierto? Okay. Recuerden que si les doy 2 velocidades y un ángulo o 3 velocidades, yo puedo hallar la parte que falta, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde pongo? O sea, estamos en un triple junction y ¿qué tipo es que tengo? Yo tengo aquí trench, cosa así.
Así tengo a fault, falla. Y aquí tengo otro fault. Entonces, ya hablamos la última vez de los dorsales. Y recuerden el perrito que estaba aquí y los dueños van corriendo hacia aquí. Uno puede ubicar entonces el ridge exactamente entre las velocidades de las dos placas en el espacio de velocidad, ¿sí? El problema aquí es en el triple junction mismo, solo tenemos 2 fallas y un trench. ¿Recuerden lo que dijimos de las fallas en espacio de velocidad? ¿Dónde va la falla con respecto a, vamos a ponerlo así, yo tengo Norteamérica aquí, Pacífico aquí. Y Pacífica va arriba y Norteamérica va abajo, ¿sí? La falla, ¿dónde queda? En el borde entre las dos placas. Sí, está como pegado a ambos. O sea, si va Norteamérica aquí, la falla también va con Norteamérica, pero si va Pacífica aquí, también va con Pacífica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo dibujar la línea como paralelo para que toque ambas placas en el espacio de velocidad. Si pongo aquí, ¿sí? La falla. Lo que pasa es que donde miro Norteamérica, la falla puede estar como en cualquier parte en espacio entre aquí y aquí porque está pegada a ambas placas, entonces realmente es consistente cualquier de esos puntos en esa línea, para decir, pues porque depende de si estoy hablando de este punto y fijando Pacífico, ese punto va hacia abajo, entonces lo pongo aquí. Este punto, sí, yo puedo poner en cualquier punto aquí esta falla en el espacio de velocidad y es consistente, ¿sí? Entonces, yo lo pego al borde, como dices. Entonces, yo tengo otra falla que tengo que hacer lo mismo. Eso es otra falla Pacífica Fairland. Esta fallita aquí. ¿Y qué pasa aquí? ¿Dónde va la zona de subducción con respecto a placas? ¿Recuerden eso? Sí, sobre la que se superpone, o sea, digamos, el triple junction sería en el punto N. Ok, perfecto. Entonces, eso tiene que cruzar aquí, ¿sí? Tiene que tocar el punto N. ¿Y qué ángulo le pongo para saber dónde queda el triple junction? Exactamente. Este ángulo, de hecho, es el mismo ángulo que esto. Entonces, esta línea sí te la puedo superponer aquí. Entonces, de hecho, yo debería cambiar de pen color para que se vea bien. Yo tengo uno verde, el otro rojo y le voy a poner el otro azul, no sé, blue. Este y el otro que queda abajo rojo. ¿Dónde se juntan? Aquí. ¿O no? ¿Hay problema ahí? Profe, ¿qué significan los colorcitos que acabas de poner? ¿Los cuál? Los colores. Los colores. Ok, yo voy a revelar ahora la cosa y hablamos sobre el diagrama mejor porque yo creo que es, como mi dibujo es malo, solo confunde. Yo nunca he tenido que hacer eso virtual y es confuso. Entonces quitamos esto y quitamos esto. Ellos fijaron Norteamérica, pero da igual. Lo que nosotros teníamos aquí, ponemos así. Nosotros teníamos la misma cosa, pero pusimos Pacífico en el 0 y teníamos el triangulito aquí abajo, ¿sí? Pero es la misma cosa. Solo que yo fijo otra cosa, Norteamérica. Entonces, mirando que fijaron Norteamérica, ¿dónde van todas las placas? Primero hicimos eso, hicimos el ejercicio de decir, bueno, Fairlawn se abduce debajo de Norteamérica, entonces va hacia así. Con el Pacífico, Fairlawn va exactamente a la derecha.
Y con respecto a Pacífico, Norteamérica va hacia abajo, entonces tenemos ese triangulito. Lo que pasa es que ahora ese triangulito simplemente me dice que yo tengo consistente las velocidades relativas entre las placas. Si ese triangulito por alguna razón no cierre, es porque tengo mal mis ángulos o mis bordes o mis velocidades, ¿sí? Yo puedo inventarme cosas, no sé, digamos 5, 8 y 10. ¿Y qué voy a intentar hacer? Pues con los mismos ángulos yo pongo Norteamérica aquí, Pacífico va así con 5, Farallon va hacia así con 8, sí. Y luego esta cosa no es 10, sino otra cosa. O sea, ya no puedo dibujar un triángulo porque si empiezo aquí, tengo un triángulo diferente que si empiezo así. Entonces, o sea, esto me dice si tengo un triangulito cerrado. Y eso solo me dice si es consistente. De hecho, si les doy 2 velocidades y un ángulo, cerrar el triangulito me da el último. ¿Sí? Es como decir, bueno, yo tengo esta velocidad y esta velocidad. ¿Cuál es la tercera velocidad entre esta placa y esta placa? Tiene que ser esto. ¿Sí? Si no, lo que tenemos es cosas inconsistentes. Eso va al norte, pero también va al sur. ¿Eso tiene sentido? Sí, ya entendimos. Entonces, con esas 3 velocidades uno tendría que ver si los ángulos coinciden, si se puede armar un triángulo, supongo. Sí. Entonces, uno si arma el triángulo tiene correcta, básicamente, o consistente los valores de velocidades de esas 3 cosas. Y que es consistente, ¿sí? El ángulo, eso yo tengo pues es esto más esto y esto, forman un triángulo, esos 3 vectores, ¿sí no? Y lo que uno dice, si eso es cierto, entonces este vector más este vector tiene que ser este vector. Entonces yo lo puedo hacer simplemente con la álgebra diciendo que vector 1 más vector 2 igual vector 3, como lo que hacen suma de vectores con tip, base to tip, ¿sí? ¿Sí? Yo pongo este vector más este igual esto. Yo puedo hacerlo gráficamente. En términos de longitud y ángulo, yo pongo vector 1, vector 2, con este ángulo, entonces yo pongo los valores. Cuando hago el resultado, yo voy a tener un valor que sale, y el otro ángulo, y el otro ángulo, ¿ok? Solo para hacer un triangulito cualquiera. Eso no me dice si el triple junction es estable. Lo que me dice es que yo tengo correctos los ángulos y velocidades, cosas que realmente son una intersección entre placas, que es consistente. Si no, es que yo tengo diferentes cosas depende de dónde empiezo y no es así. Siempre hay algo consistente. Entonces, con eso, déjame erase pen. Ahora mi problema es buscar esto en el diagrama de velocidad. Eso es más complicado porque ¿dónde va? Están los 3 bordes. ¿Eso qué me dice? ¿Dónde voy a encontrar los 3 bordes? Eso es donde yo tengo que dibujar las posibles trayectorias de bordes en el espacio de velocidad. Entonces, si tenemos este ejemplo, yo pondría algo así. Pacífico, Farallon, y aquí tendría el ridge entre los dos. ¿Okay? Entonces, como eso es extendido, yo lo dibujo así, porque si estoy aquí, digamos, esta parte del ridge puede estar como corrida. O sea, yo lo pongo así. Lo alineo siempre con el ángulo que es. Si yo tengo una falla entre Pacífico y Norteamérica, bueno, eso no es así. Es así, Pacífico, Norteamérica. La falla tiene que tener básicamente cualquier velocidad en la línea que junten esas dos cosas, porque como ustedes dicen, la falla mueve con el Norteamérica, pero también con Pacífica. ¿Cómo lo hago? Digo, esa línea que juntan los 2 puntos. Y por fin, una zona de subducción, eso es un poco más raro, porque la subducción tiene que ver pegado con el N, ¿sí?
tiene que ser pegado así, pero tenemos que tener como el mismo ángulo del mismo borde de la placa. O sea, si es así, entonces pongo el mismo ángulo. Aquí tenemos una suerte. Esta falla se alinea exactamente con la línea de la subducción, entonces cuando lo ploteo en espacio de velocidad, se alinean. Yo tengo primero las zonas de subducción, y si cambio de color, si dibujo la falla, es exactamente igual en el espacio de velocidades. ¿Sí? Entonces, ves que la zona de subducción por casualidad también toca el punto P, y eso se puede explicar si lo miro así. Aquí esa misma cosa se convierte en una falla, y esta falla sí está pegado a P. Entonces aquí pues yo tengo estas dos cosas alineadas. La tercera es esta falla, ¿cierto? Pacific y Farallon. Entonces yo tengo una tercera línea. Aquí. Eso representa esta falla. ¿Qué pasa? Esos tres bordes en espacio de velocidad se juntan en un punto. No es una garantía que pase eso. Hay veces donde uno tiene una línea así, otra línea así, otra línea así, y uno no ve un punto donde interseccionan todos los bordes. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que en este instante en el tiempo se coinciden tres placas, los bordes evolucionan de forma de que se vaya el triple junction, desaparece. ¿Sí? Pero si se juntan en el mismo punto, yo tengo algo estable donde en el espacio de velocidad yo puedo hasta encontrar la velocidad del triple junction con respecto a todas las placas. Y lo que veo es que está pegado al Pacífico. ¿Sí? El triple junction no está moviendo con respecto al Pacífico, porque está aquí, pegado al Pacífico. Pero con respecto a Norteamérica, está moviendo hacia el norte, y con respecto a Farallon, está moviendo hacia el oeste. Si quiero dibujar el vector de eso, de dónde va este vector blanco, tiene el mismo ángulo de aquí, y yo puedo hasta encontrar la magnitud de este movimiento. Coincide, casualmente, con el movimiento relativo entre el Pacífico y Norteamérica, porque es el mismo vector. Si yo veo el vector del triple junction, que es esto, y el vector del Pacífico con respecto a Norteamérica, es el mismo vector. Entonces, ¿qué puedo decir? Que básicamente el triple junction tiene esta misma velocidad y este mismo ángulo. Entonces, mientras yo tengo esa falla moviendo, se mueve el triple junction, pero en la dirección contraria. O sea, si yo tengo este movimiento relativo de 22 milímetros al año, el triple junction está moviendo hacia el norte-oeste en esa misma línea a la velocidad de 22 milímetros. Entonces, borramos todo. Este es el vector que hallamos para el movimiento de esto. ¿Qué va a pasar en unos años entonces? Mientras esto se reduce más, estamos acercando la placa, entonces el triple junction va como moviendo hacia el norte un poquito, y en algún momento se va más allá. Yo no sé si tengo una... Bueno, eso ya va a mover con el tiempo, básicamente, y está moviendo un poco hacia el norte-oeste. Porque yo sé que parece que simplemente se queda aquí y la placa se baja, pero recuerde que tengo este movimiento. Entonces, Norteamérica está haciendo esto con respecto al Pacífico, y Farallon va debajo. Lo que pasa con el tiempo es que esta cosita va hacia el norte con respecto a eso. Se mueve. No me deja. Esta falla que veo entre Farallon y Pacífico está subduciendo, pero la costa es así. Entonces, en términos de la... Yo no sé qué está pasando. ¿Alguien se metió en la presentación? ¿O alguien dibujó algo? Qué raro.
Bueno, pareció algo. No sé si si ustedes pueden ver la presentación todavía. Es que seguramente le dimos clic a subtítulos en directo. Ok, ok, ¿qué está haciendo? Ah, fuiste tú, ¿ah? No, yo no sé qué hice. Yo cliqué algo y no sabía que tenía la opción de eso. Yo sé que alguien está teclando. Yo pensaba que uno de ustedes estaban teclando. Bueno, yo no sé si yo los logré confundir. Es la primera vez que intento explicar eso de forma virtual. Pero ves cómo es que si yo tengo una costa angulada aquí y hay una subducción de una placa aquí, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Sí? Se va moviendo hacia arriba la junction. No sé si ven más claramente así. Entonces el punto donde se interseccionan las tres va moviendo así, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Si pongo esta costa muy recta y hago eso, no se mueve, pero si lo angulo aquí, lo que pasa es que mientras más lo meto, más va arriba la intersección entre la costa y esa placa. Y por eso mismo yo tengo una transformación entre Pacífica y Norteamérica aquí, porque esta cosa va deslizando. Mientras se subduce, yo aquí tengo el movimiento hacia abajo, o sea, se subduce debajo de la placa, pero cuando eso está moviendo hacia arriba, yo tengo un movimiento relativo así con la otra placa. Eso, digamos, intuitivamente, yo no sé qué tan obvia sea, piénsalo un poco, pero siempre se puede hacer con la matemática y luego pensar en hacerlo intuitivamente. Entonces, si miro ese triangulito, lo que tengo es, fijo en Norteamérica, yo sé que Farallon va hacia el norte-este, Pacífica va hacia así, cierro mi triangulito y voy buscando los bordes. Entonces, yo lo que recomiendo, que ustedes vayan, de hecho hay todos esos ejemplos, ¿sí? Haz ese ejemplo que es de ridge, ridge, ridge. Podemos hacerlo casi visualmente ahora. Déjame ver. Ustedes pueden ver ese ridge, ridge, ridge. Entonces, fijo A, C va aquí. Con respecto a C, B va aquí. Y con respecto a A, B va aquí. Entonces, tengo mi triangulito de una vez, ¿sí? ¿Dónde van los ridges? Entre A y C, yo tengo pura mitad. Entre B y C también. Y entre A, bueno, A y B también, y B y C también. Juntan en este punto. ¿Y qué puedo decir? Que el triple junction queda bajando con respecto a B, yendo a la izquierda con respecto a C, y yendo a la derecha con respecto a A. Entonces, ahora sí lo que tenemos es un perro y 3 personas corriendo. Déjame, yo pongo mi perrito aquí. Okay, es mi perrito. ¿Y qué pasa? Desde este punto, C va corriendo aquí, B va corriendo así, y A va corriendo así, ¿sí? Y lo que tengo es algo muy estable, porque siempre nos estamos alejando del perro, el perro queda ya en la mitad de todos. Con respecto a B, baja el perro, con respecto a C, va el perro hacia la derecha, y comparado con A, va hacia a la derecha. Entonces, uno puede hacer eso 1000 veces con todas las posibles cosas. Aquí un ejemplo de Galápagos. Aquí tenemos ridge, 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 tenemos los ángulos. Haz el mismo ejercicio, ¿sí? De buscar ese triple junction en espacio de velocidad y decir, bueno, ¿es estable o no? Lo que van a ver es que cualquier triple ridge siempre es estable. Yo tengo un punto donde básicamente hay borde, 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 siempre se están alejando todo, entonces va creciendo todas las 3 placas y ese punto siempre queda como moviendo con respecto a cada uno. En la mitad, está en la mitad de todos, entonces eso se alarga y eso se alarga y no importa qué ángulo es, siempre va a ser así. Pero hay otros que no son estables, entonces no sé, eso es otro ejemplo. ¿Cómo puedo solucionar ese triangulito? Pues aquí les doy 2 ángulos nomás. Primero pueden encontrar el otro ángulo. Te dan una velocidad, entonces yo puedo hallar todas las velocidades y luego puedo hacer el análisis. Entonces, intentas esas cosas. Son muchos ejemplos. Pero aquí hay uno que es parecido a lo que tenemos en el ejemplo de San Andreas Fault. Pero aquí tenemos falla ridge. ¿Eso va a ser estable? Toca hacer el ejercicio. ¿Qué pasa?
aquí el triangulito A, B y C. Sí, B va siempre a la derecha. Placa C va un poco hacia arriba con respecto a A, pero también un poco arriba hacia B, comparado con B. Yo tengo ese triángulo. Pero cuando dibujo los bordes, ¿qué pasa? Yo pongo el ridge aquí. Las fallas siempre tienen que seguir la misma línea entre las placas. Y no hay un solo punto donde se encuentran. ¿Qué va a pasar con ese triple junction? En un momentico se va. Un momentico de 1.000.000 de años, pero sí. Este ridge va a abrir, pero eso yo no puedo sostener esa rotación de esa placa porque estoy apartando aquí. Entonces, cuando intento hacer que placa C va hacia arriba con respecto a B y arriba con respecto a A, eventualmente yo no puedo tener el triple junction ahí todavía porque va a evolucionar. Se va. Y yo lo sé porque no se ubica en el espacio de velocidades. Si miro placa A, el triple junction va hacia aquí, pero si miro placa B, el triple junction va a otro lado y con C en otro lado. O sea, no se junta. Entonces, eso no es estable. Hay muchos ejemplos. ¿Okay? Entonces, subducción, subducción, subducción. ¿Va a ser estable? Puede ser. Depende de los ángulos. Entonces, en espacio de velocidad, yo pongo, bueno, placa A subduce debajo de B, entonces es un poco a la derecha. Placa C está encima de placa B, entonces placa B va un poco debajo hacia C, ¿sí? Entonces yo cierro mi triangulito y ¿dónde voy a poner los bordes? Pues ese borde va pegado a punk. Ese borde aquí también va pegado a, pero vertical. Y ese borde va pegado a C y horizontal. ¿Se juntan en un solo punto? No. Entonces eso tampoco es estable. Entonces yo quiero que ustedes hagan todos esos ejercicios. En la tarea solo puse uno. Pero si no hacen más ejemplos, se van a confundir. Yo mismo, si no lo pienso bien, yo puedo equivocarme y toca volver a hacerlo de ceros, si no practico mucho. Eso es como de práctica. ¿Ustedes tienen dudas sobre eso? Los ejemplos que puse aquí, como ya trabajé, están aquí como trabajados más o menos. Pero uno puede tener toda la lista de todos los triple junctions que están, que los 16 tipos. Entonces tienen hasta 16 ejemplos para hacer aquí. Tienen sus triangulitos, entonces aquí tienen la respuesta. Arman sus propios triangulitos a ver si es consistente con la respuesta y si no sale, pregúntame, pues, ¿por qué no sale tu triangulito como el otro? ¿O por qué pusieron el borde de esa forma y no otro? Pero básicamente un ridge va perpendicular entre las dos placas que se separan. La falla sigue la línea entre las dos placas que están afectadas por la falla y la zona de subducción tiene el mismo ángulo que en el mapa, pero pegado a la placa que va arriba. Y con eso uno siempre puede saber si es estable o no es estable. ¿Okay? Eso es en el libro Fowler. Entonces, es algo divertido. O sea, siéntese como media hora para hacer un ejemplo mientras almuerzan, no sé. Y si se confunde, ya es buena pista que toca revisar qué fue lo que no entendí bien y hacerlo, ¿listo? Porque no hay otra forma. Yo puedo poner esas reglas en el examen y decirles cómo hacerlo. El momento de hacerlo es donde van a entender si recuerdan cómo funciona. ¿Okay? Entonces, todo eso es... No me deja salir de aquí. Discard. Todo eso es en plano. ¿Sí? Recuerde que ahora sí puedo hacer algo más complicado, donde las cosas se mueven en una esfera. Entonces, antes de seguir, ¿qué preguntas tienen? Cuando no son estables, los ridges es cuando se forman aulacógenos. Sí, puede ser. O sea, lo que tengo es que dependiendo de qué pasa con el triple junction, una placa tres placas se juntan un momentico, un poco con el triple junction,
y luego sale otra cosa. Yo puedo hasta tener 2 triple junctions resultando de la evolución de una, aunque normalmente lo que tengo es, o sea, yo puedo tener hasta un pedazo. Por ejemplo, imagínate falla, ¿sí? No sé si vamos a ponerlo en el stop sharing. Me deja. Whiteboard. Ok. Imagínense tener, y así ustedes también pueden dibujar, ¿cierto? Entonces hacemos eso. Uy, ¿ustedes pueden ver el whiteboard? Es como lentico. Está cargando. Está cargando. Listo. Dependiendo del tipo de triple junction inestable, la evolución puede ser diferentes cosas. Entonces hacemos un ejemplo. Muy bonito. Alguien ya está dibujando. O eso fue de ayer. Yo creo que fue la última vez. Se guardó. Está raro. Eso fue de mi explicación errada de lo que es el agua. Ah, sí, sí, el turupe de agua. Sí. Se guardó allá en el espacio, qué raro. Ok. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Hagamos un ejemplo donde tenemos falla, falla y falla. ¿Por qué no me deja dibujar? Y falla. Ok. Digamos, yo puedo tener esto, ¿cierto? Esto. ¿Y qué hago? Aquí, pues, estamos rotando, o sea, tenemos 3 placas y se rotan cosas que hay como falla en el momento. ¿Qué creen que va a pasar con eso? Primero pueden hacer el diagrama de triangulitos, ¿sí? De triangulitos. Es que esa cosa es una pesadilla. Me prefiero Zoom para dibujar. Pero bueno. Ok. Fijamos A. ¿Ustedes ven el dibujo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sergio, yo creo que hay algo que no está cargando del dibujo. Okay. Lo siento, Sergio. Intenté con un papel en el casamiento, tanto va a ser como falla. ¿Sí? Un triangulito con fallas. Okay. Yo puedo hacerlo, digamos, en el espacio de velocidades. ¿Dónde va B con respecto a A? Va como hacia arriba y en este ángulo. Okay. B. ¿Dónde va C con respecto a B? Va directamente horizontal. ¿Sí? Bueno, si se pudiera. Entonces tengo ese triangulito. ¿Dónde van las fallas? Pues la falla entre A y B va aquí. Oh, sí, uno puede dibujar bien. No sé qué me pasa. Entre B y C yo tengo esta falla, pero va así. Y entre A y C tengo esa falla, pero va así. No va a encontrar en ningún punto común. ¿Qué significa? Que el triple junction es como algo instantáneo, pero no va a quedar aquí. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar ahí? El B está rotando así, el A está rotando así y el C va así. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Yo no sé exactamente, pero se supone que yo voy a abrir algo así, ¿cierto? Y tener, no sé, yo puedo hasta crear una nueva placa. Y tener placa D. ¿Ok? Entonces, ahora que pues yo puedo tener, eso también es un triple junction, eso es otro, yo puedo hasta crear 3 nuevos triple junction y un turupe. Pero eso lo que pasa depende de la configuración y de qué forma es inestable. Si el triple junction sí puede quedar como pegado de 2 puntos mientras la otra placa desaparezca. Esa es la parte más difícil de reconstrucciones. Hay ridges que se mueren porque cuando hay placas que se mueven a un lado, yo tengo una apertura aquí, pero en algún momento hay un encuentro al otro lado donde la placa interactúa con otro y entonces se deja de separar esas 2 placas
y yo puedo tener un ridge como fallado. Lo mismo pasa con extensiones. Yo puedo tener una placa que se intenta extender, luego interacción de otra placa que lo mueve hacia el otro lado, yo destruyo ese movimiento relativo o lo convierto en otra cosa, lo convierto en una falla o algo, y el ridge no sigue, ¿sí? Entonces, ustedes vieron con el Fairlawn que yo tengo una zona de subducción. Cuando subduce el ridge, ya tengo otro tipo de borde con la placa que venía de atrás y me convertí en una falla. Entonces, uno tiene que como intentar proyectar velocidades en el futuro para ver qué va a pasar y no siempre es obvio qué va a pasar. Okay. Pero esa mira un poco la historia de la falla de San Andrés. Porque es como las posibles consecuencias de tener una placa rodeada por otra placa que se subduce y qué va a pasar con el borde de esta placa con la otra, que va a ser algo distinto. Y siempre tiene que ver con poder cerrar tus triangulitos y tener velocidades consistentes. A veces tengo que cambiar el tipo de borde que tengo. ¿Cierto? ¿Más dudas? Les prometo que la única forma es practicar y así van a ver si necesitan más refuerzo. De hecho, si quieren, no sé si la próxima, antes del parcial podemos hacer una sesión de práctica. Puse uno en el programa, pero si necesita más podemos extender, o hacer otro para poner sus preguntas, porque la verdad, o sea, si uno simplemente lee el texto, las diapositivas, no gana nada. Y luego llega al parcial como confundidos. Sí, ok, perfecto. Entonces yo voy a borrar eso y bueno, no, yo creo que lo dejo ahí y voy a compartir otra presentación. Okay. Yo tengo esto, where is it? Ustedes me pueden ver mi presentación, pero no lo puedo ver yo. Desaparece. Aquí. Ok. Yo lo que quiero ahora es pensar un poco en algo esférico, pero quiero recordarles que como el otro ejercicio de sumar vectores, no es que la matemática sea complicada, pero sino visualizar y pensar en cómo hacerlo es un poco pues trabajoso. ¿Okay? Ustedes ya saben cómo dividimos la Tierra, tenemos líneas de longitud y de latitud. Las longitudes son lo que se llaman círculos grandes, se llaman great circles, y latitud que son los círculos pequeños que pueden tener rayos diferentes, ¿sí? Nosotros dividimos la Tierra ya para navegar, sobre todo, y para tener como un sistema donde yo puedo decir como dónde estoy en el mundo comparado con ustedes. Pero es un poco raro como sistema de referencia porque, y eso quiero enfatizar un poco, si yo quiero meter una posición aquí en la Tierra, ¿cómo hablo de mi posición? Yo normalmente digo, tengo latitud, longitud y una elevación. Entonces pongo una montañita y mis coordenadas son algo norte, algo este y algo arriba. ¿Sí? Si hago mapas en plano, siempre tengo un norte, este, ¿sí? Esto puede ser el X y Y de mi vector de posición con respecto al origen que pongo. ¿Sí? Si ustedes están trabajando en las coordenadas de Bogotá Magna, por ejemplo, yo tengo un origen y todas mis posiciones son posiciones hacia el este y el norte y es un vector. Pero también tiene un componente de up. Eso es una forma fácil de medir posiciones con respecto a dónde estoy o dónde está, no sé, mi casa o cualquier cosa que quiero poner. Lo que pasa es que si quiero comparar posiciones en la Tierra, bueno, mi tía está a 2 metros de su casa y yo estoy a 2 metros norte de la mía. ¿Dónde estoy con respecto a mi tía? Ni idea. ¿Qué hago para comparar mi posición con una posición de mi tía? Yo puedo sustraer vectores como lo hacemos, o sea, yo tengo mi origen, yo voy a poner el vector de mi tía en mi propio sistema de referencia y poner los orígenes consistentes y así sumar vectores. Está bien.
Pero en la Tierra, lo más fácil es hacer coordenadas esféricas, ¿sí? Yo tengo el centro de la Tierra, yo tengo una dirección del norte, yo tengo una dirección de este, estoy en el centro ahora, que no puede ver. Y yo tengo una R, es decir, si me pongo aquí, yo tengo un vector con respecto al centro de la Tierra, ¿cierto? Y latitud, longitud, en fin, son ángulos, ¿sí? Yo puedo decir que latitud es esto. Es que es fastidio. Y que la longitud, o sea, desde el Ecuador hacia aquí, es otro ángulo. Y casi que es igual que la cosa geográfica, pero no exactamente. Es decir, yo tengo latitud, longitud y R. Cuando estoy hablando localmente, yo pongo mi origen en la superficie de la Tierra. Los ángulos van a ser igual, pero el up es a partir de ese punto en la superficie. Eso implica que si mi tía está aquí y tiene coordenadas norte, este y arriba desde su punto, no puedo sumar con mi vector de norte, este y arriba en este punto. Entonces, tengo que tener cuidado cuando estamos sumando vectores que estamos en el mismo sistema. Y el problema con el sistema de coordenadas esféricas es que yo tengo una posición aquí, tú tienes una posición aquí. Esos claramente son diferentes vectores. Yo puedo sumarla, yo puedo hacer el producto cruz, yo puedo hacer el producto dot, pero si lo describo como ángulo, ángulo y la dirección, o sea, longitud, ¿dónde es la dirección en términos de coordenadas esféricas? Dirección R, ¿sí? O sea, mi posición con respecto a la siguiente tierra tiene un valor, ¿sí? Y tu posición tiene un otro valor, no sé, también la dirección R, ¿cierto? Pero ves que la dirección R depende de dónde está. Entonces, si hago el producto cruz, ¿qué pasa? Tengo 0. Yo no quiero hacer productos cruz en coordenadas esféricas. Porque realmente no es un sistema de coordenadas donde se puede comparar los vectores, porque todos los vectores de posición entonces van a tener una única dirección que es R. Y eso no ayuda. Lo que normalmente quiero hacer para comparar vectores de posición en la Tierra, digamos, yo quiero ver como si eso es el norte y esta es mi posición, ¿sí? ¿Cuál sería el vector que describe mi posición con respecto al norte? Pues yo tengo vector 1, yo tengo vector 2, yo hago la subtracción, en fin, para poner mi vector con respecto al norte. Pero si uno va a dirección R, el otro va en dirección R y lo sustraigo, pues tengo algo en la misma dirección R y no sé qué tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo normalmente convierto todo en coordenadas cartesianas. Y así puedo decir, eso tiene un valor, X, Y, Z, donde mi posición cartesiana es origen en el centro de la Tierra, norte es el Z, X es el este y Y es el 90 grados de este. Y yo tengo un vector con 3 componentes. Tú también. Y si quiero saber dónde quedas tú con respecto a mí, yo puedo simplemente hacer la sustracción de los dos vectores. Yo puedo restar los dos vectores en el mismo sistema de coordenadas que es cartesiano y yo tengo otro vector de posición o de posición relativa. ¿Sí? Yo puedo hacerlo con velocidades, yo puedo hacerlo con... Y ahora sí puedo hacer cosas con mi vector. Productos cruz, productos dot y eso. ¿Okay? Entonces eso es como para pensar nomás, porque cuando llegamos a los problemas, lo más común es que la gente no convierte en cartesiano y intenta hacer un producto cruz con dos vectores en sedes esféricas, donde estoy haciendo algo en dirección R con otro vector en dirección R y el producto cruz sale 0. Y uno dice, ¿por qué la placa no mueve? Ok. Entonces, yo normalmente, yo tengo una pelota que no encuentro. It's a big beach ball.
It's a big beach ball with the continents on it, and I don't have it with me. I will try to bring it next week. But basically, remember we have plates not moving on a linear line, but plates going around poles. So in this picture, this is actually a pretty good picture and better than what I can draw. If I have a planet with only two plates, plate A and plate B, if the plates move, one with respect to the other, it's really rotating one plate around a pole. Now, I have a North Pole where the Earth spins, and that's independent completely. So if I look at this diagram on the right, my axis of rotation is here. The Earth is revolving like this. But if I look at plate A's motion with respect to plate B, there's another pole of rotation. And this is the famous Euler pole. So what it means is if I have any two plates on Earth, I can fix one plate and say, how is the other plate rotating around me? And when I say how, what I need is an axis of rotation and a speed. But it's not as linear speed, it's an angular speed. Okay. So if I put my Earth on a little ball and I go like this, it has an angular speed. Okay. It has the speed has a direction, so it's a velocity because I have a pole of rotation direction. Maybe it's rotating like this, maybe it's rotating like this, right? So it has a magnitude and direction. And it's the same for the whole, it doesn't matter where I am on the plate. What does change is the linear velocity in different parts of the plate. So like, let's look at this example, and we mentioned this before. Here, plate A and B are separating, okay, while plate B rotates around like this. But here, plate A is subducting plate B. So I can have a ridge, a subduction zone, where the angle of the plate boundary is this. I have a fault. On the other side of the planet, where since I'm separating here, I'm going to have a giant subduction zone. Okay, so just with the angle, just with the position of the Euler pole and the speed, I can then calculate the relative plate velocity in any part of the Earth. Okay, so that's the idea of today. How do we, first of all, find Euler pole locations to know how plate A is moving with respect to plate B? And how does that relate to the linear motions between the plates that we see along the surface? Okay. And it really is just reviewing how angular velocity works. If I have a disk that spins, I can say so many radians per second, which will be, doesn't matter where I am on the disk, here, 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 here. The number of radians per second that I sweep out is going to be the same. Otherwise, well, the record would break into pieces, right? So what does this mean? It means the surface part of the record has to move fast to go through the same angle as this piece, which can move a little bit slower, but they're both going to arrive at this point at the same time. So you can see this speed has to be more, this is less. When I get to the middle, it's not moving at all. I can put my finger here on my record, okay? So really what I have is circular motion around a sphere. It's just one angle of rotation. The whole thing rotates like this. So here's my little example of plate B and plate A. They split apart, and so I have an angular rotation around here. But if I want to know the linear speed, I have to do the same kind of calculations I'm doing here, right? So basically, this linear speed varies with distance from the center, but always proportional to the angular speed. So here it'll be 0 and here it'll be a maximum. Okay, so this is the same idea. What I'm really doing is rotating around a circle like this, and these are little circles. So if I take a slice here, I really have one of these disks, and this is opening up here, right? Same here. Now, all of these distances to the axis of rotation are different, right? Here, I'm much closer to the center of my little record player. If I look at this disk, the R between here and the center of my rotation is bigger. So this should go faster than this, okay? Just like this goes faster than this, right? So this is review, right? You maybe did this many years ago. Física 1, Cálculo 1, I don't know. Algebra. When did you do this? I can't even remember when you would do this. So this follows a right-hand rule where we say
in general, if I want to say the pole of rotation is, if I have a rotation with my fingers like this, my thumb points in the direction of the vector of rotation. I could do it with my left hand. It's a different convention and nobody ever uses it. So be careful not to use your left hand. But basically, if plate A is moving with respect to B in this direction, I point my fingers in the direction that A is going. And my thumb is the Euler pole of rotation of A with respect to B. Okay. So this is the idea. If I have two plates and they're rotating, I can actually find Euler poles by looking at the speeds. If I just plot the speeds on my little plate, knowing, like I don't know anything about the Euler pole, but I measure speeds, let's say with GPS, and I say there's 0 here, and a little bit more here, and a little bit more here. Where's the Euler pole? You guys have done this before, many years ago. Look at the last one. Have you guys done this in an astronomy exercise at some point using the North Star and taking pictures? Have you seen these pictures of the stars rotating around the North Star? Sí. So what's happening there is that the North Star is more or less aligned with our rotation axis. So if I'm standing anywhere on Earth, what I see is all the stars rotating around that point. So this is a bit similar. If I'm standing on this point at the beginning of my pie, okay, where B meets A in this little point, everything, A is rotating around, right? So this means that that point has to be my axis of rotation because there's no relative motion there. And as I get farther and farther away from that point, the rotation gets bigger and bigger. I can do this with a map. Let's see, we just talked about this thing. Let's look at the Mid-Atlantic Ridge. This is the picture of it on a map. It's kind of squished. And I think this is maybe what you did do in geology at some point. If I look at my ridge, I have pieces of ridge and pieces of offset, and pieces of ridge and pieces of offset, right? If I draw the lines where those offsets are, I'm going to get a series of small circles around the Earth. Okay. Just like my lines of latitude are slices of small circles, basically, when I pull apart a plate, I'm going to get these movements along the small circles. So if I put this in a diagram that's more ideal, basically what I have is a ridge, an offset, a ridge, an offset, a ridge, an offset. Each one, as we move down the Atlantic, getting farther away from what we think is the Euler pole. How do I find that? Well, if I'm rotating like this, my axis of rotation is always going to be perpendicular to the linear motion at any point, right? So if here I'm separating like this, I draw a line perpendicular to this offset line, and it should go towards the pole. If I have a velocity linear here that's going around this little circle, I draw perpendicular to my point, and it should meet also at the Euler pole. So I start making these little perpendicular lines on my map. Okay, and I make my little perpendicular. No matter where I am along the Mid-Atlantic Ridge, and no matter how much the offset is, what I should end up with is all these lines meeting at a point. Why do they meet at a point? Well, if I keep moving this ridge up here, eventually I'm getting so that the velocity with respect to this point and this point is 0, where the points where we're at the pole of rotation. So everything about these plates rotates around that, and I'll only have velocities that are greater than 0 wherever I'm moving away from that point. So this means on the surface of the Earth that I have a pole of rotation, plate A and plate B. If I say this is the pole of rotation of A with respect to B, it's the same convention as velocity. Fix plate B, and this tells me the angular velocity of A rotating around the pole. And I can then translate this to a linear separation of B and A at any point along my little Mid-Atlantic Ridge system. Okay. So how do I translate now
angular velocities to linear velocities. On a flat plate, it was easy. I just said, okay, this is equal to r theta, right? The velocity is equal to r theta, so I can just do that. But now what I have is a spherical rotation where all of my points are actually closer or farther away depending on where they are on the Earth. So I have a position. Let's say I'm on a position here. What does this? Let's look at it close up. If I'm on the surface of the Earth somewhere, what matters is my distance to the pole of rotation, right? So if I take a slice of this orange and I move towards the center of the Earth, I'm going to get 0 net rotation, net movement here, right? If I move down, I get just a bigger record player. If I sit in the center of it, I get 0 movement, right? So what I'm trying to do is say, if this whole orange is rotating like this and I'm standing here, what is my velocity? Linear velocity. So let's say I have a motion around this pole. I can slice my little thing into a little disc, my record player. And what I need to know is this distance, right? How am I going to calculate that distance? What I really have is a vector of location and a vector of an Euler pole. This is on the surface of the Earth. But this distance doesn't really matter. What I really need is the distance to the pole of rotation. So I need to calculate this. Okay. So if I have this angle of co-latitude in this case, this radius of the Earth, then this is going to be r sine theta, right? We hope. So now I just do my little disk thing. Remember how I had V equals R omega? Okay. The omega is always the same omega, but now this R is really r sine theta. So I end up with omega r sine theta as being my linear velocity at this point because of the rotation of this plate around that thing. If I move here, I'm getting farther away from this, so I'll go faster. If I'm right on the equator of my relative pole of rotation, I'll go faster. Okay. So it's the same thing as my record player, only now I have many, many records, and they all have different radiuses. Okay. This is the same thing, if I want to do it, as making the cross product between this vector and this vector, right? If I make a cross product between those two things, I will end up with a vector of magnitude omega r sine theta and a direction that is perpendicular to both. Okay. So if you want to convince yourself it's perpendicular to both, imagine this is the north pole of rotation. And so I'm rotating around the continent like this, right? This is my location. Where am I actually going? Into the page, because I'm rotating like this. So there's my thumb in the omega. There's my r right here. I'm going linearly that way. So if I put omega here and r there, my actual linear direction will come out here. So it's a cross product. You guys can do cross products between 3 vectors. You just have to remember that little fancy trick. But basically, you can do that for any location on Earth. If you know the Euler pole between plate A and plate B, and you pick any position on the plate that we've decided is moving, I can get the linear speed of that piece of the plate just by doing the cross product. It's kind of cool, right? Now, these things are all vectors. The angular velocity is a vector, so it follows all these vector rules, which doesn't let me do. Okay. So I can add them like normal vectors. If I have an Euler pole of, let's say, Europe with respect to Pacific, but I don't really care about that. I want North America with respect to Pacific. I can take all the vectors that I have and use adding and subtracting to find them. So in general, if I want to end up with Pacific with respect to Europe, and I don't have it, but I have Pacific with respect to some other stuff, and that other stuff with respect to other stuff, I can do a whole sum of vectors. What I have to do, I mean, this is an easy trick, but basically, if I want the result of cocos with respect to India, I put a vector of India with respect to something else.
that same something else with respect to Cocos and add the two vectors. And what I end up with is India with respect to Cocos. So that's the same as saying, I want this vector, but what I have is this vector and this vector. Okay, I'm just adding vectors. So this could be India, this could be Pacific, this could be Cocos. So if I want India Cocos, I do India Pacific plus Cocos Pacific, Pacific with respect to India, Cocos with respect to Pacific, and I should end up with Cocos with respect to India. Okay, I can do that with a whole string of vectors. I can do dum, 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 and do that sum. Okay, so I can add as many vectors as I want. It's just a vector. But remember, these vectors are poles of rotation. If I have only the backwards information, like let's say I have India Pacific, but I don't have Pacific Cocos, I have Cocos Pacific, I can just subtract it. So now I can do the same thing, but I'm going to put, I only have Pacific with respect to Cocos, so if I subtract it, it's the same thing as this. So India Pacific with respect to India is the same thing as minus India with respect to Pacific. So if I give you guys a chart of Euler poles and you don't find the one you want, as long as your plate exists somewhere in the list, you can do all the summation until you find the vector you need, okay? So I don't need to tell you every single pair of plates what the Euler pole is. You can calculate it, which is cool, okay? So basically, if we have n plates, I only need to tell you n minus 1 poles, and then you can calculate the last pole. Okay, so is everything clear so far? Okay, so this maybe takes a bit of practice also, like let's do some examples. What happens is if I have a pole of rotation, I'm happy to say, okay, Atlantic ridge is really Europe rotating around North America with a pole that's somewhere in the North Atlantic. That's fine, but how does this tell me about how fast the Canary Islands are moving? What I need to do then is that translation between an angular motion and a linear motion, and that's the cross product part. So we talked about reference frames, okay? Now, really, I think I have, no, we don't have it here. Really what you want to do is if I give you an Euler pole with an angular velocity and a location of where it's coming out of the Earth, I'm going to have to convert that to a vector with the center of the Earth, north being Z, east being X, and 90 degrees east of X being Y. Okay, so like my little north, my little Earth-centered Cartesian system. Because my position will also have 3 components in its location, and then I can do that cross product. Okay. It's not the only way to do it. I put a little note on the block-in note about how you can also just do this by solving spherical triangles. Let's say I have north here, my position is here, my Euler pole is here between 2 plates. Okay. How do I find my linear speed? I have to start solving some spherical triangles. So in the next class, we'll get into a little bit more about the spherical triangles because they will come back again when we talk about paleomagnetism. Okay, so these are just some models about how the Euler poles are calculated and how the relative plates are calculated using a mixture of geology and some GPS and other types of things. These Nouvelle models, which were based on geology, were improved a little bit by the Morville, stands for mid-ocean ridge, where what they did was some magnetic measurements very finely to calculate the plate velocities around all the ridges of the world to correct the previous model. And GeoDevel, which uses present day relative plate velocities that are measured using GPS to improve the model a bit, right? There's no such thing, as we mentioned, as an absolute plate velocity. We're always talking about one plate with respect to the other. We can try to make an independent frame of reference that's not fixed to any plate, but which the plates all move around. And that's the trick of trying to find a position on Earth that's not moving, what does that mean? Hot spots are one, you guys mentioned, right? Hot spots are one possibility of saying this is fixed while all the other stuff moves around.
In the long term, hotspots move. So for example, in GPS, we use something called a no net rotation reference frame. Those who already took sensores already learned about that. Those who are taking sensores now will learn about that in a little bit more detail, but it's basically if I sum all the vectors of motion of all the plates in that reference frame, they sum up to 0, right? So that is an abstract concept, but which I can calculate its position using my other vectors. So that's the idea, okay? Now let's go back to the topic of, I think actually that's this. When we talk about next week paleomagnetism, we'll go back to this cross-productive thing. Please try an example, right? Use one of those things in my chart that says, you know, Euler pole of rotation between North America and Europe. Pick a spot on the border of the plate and calculate its velocity and see if it makes sense. Your velocity should be tangential to the Earth, we hope. Otherwise, the plate's going to the moon. And it should have a reasonable size. We don't want plates going at 100 miles an hour. So just try it. The other thing that we're going to look at then is what happens if I know my position and I know my Euler pole and I just want to calculate my speed without doing a cross product. I can use spherical geometry, and that we're going to talk about in detail when we do paleomagnetism next week. Okay, and calculating pole positions. So there's also a homework question on that where you have to basically say, you have to calculate what the inclination and declination is in Bogota. So don't just look it up. What you need to know is the position of the north, right? Your position here, and then calculate where should be the declination, knowing where the pole is geographically. So if you know where the pole is now, what's your declination and inclination on your compass? Okay, just knowing the position of your pole, the position of the geographic north, and your position. So that's one exercise in the homework. So next week we'll talk about that, but try the homework question. Okay. I think this class is over. I don't remember which time it ends, but yes, I think it is. So thanks everybody. If you get confused or if the English was too fast, let me know, write to me, and we'll start again in Spanish next week with an example. And then we'll start talking about paleomagnetism and magnetic poles, which is also something you have to think a little bit carefully about, but again, it's just triangles, okay? So it's not, you know, you're not going to do any horrible math. You're just going to have to think about how to put the problem together, which is always the hard part. Okay, thanks everybody. I'll see you in a little bit next Tuesday. Somebody wrote me an email about the homework. I'll answer that email. Basically, I think it's maybe the wrong triple junction, but because you remember you want Australia, Pacific, and Antarctica in that triple junction. But I'll answer your email. Okay, see you guys next week. Ciao todos. Stop the recording. Hi, baby.